Cuando planteamos cómo afrontar esta segunda edición del valor de la cultura, nos planteamos también la necesidad de que no podíamos hablar de cultura sin hablar de territorio. Y hablar de territorio fundamentalmente es hablar de cohesión social, es hablar de ciudadanía, es hablar de construcción, esa ciudadanía global que el alcalde y yo hemos coincidido en otros ámbitos y en otros trabajos, sobre todo con el tema de Agenda 2030, hablábamos siempre de cómo construíamos ciudadanía, ¿no? Y la cultura, en definitiva, también se ha dicho en la mesa anterior, se trata de construir esa ciudadanía. Y construir una ciudadanía no puede ser desarraigada del territorio. Además, la directora general también hablaba con el reto demográfico, también eso es lo que supone ese territorio, ¿no? En esta mesa hemos querido tener a dos ciudades, dos territorios. A mí me gusta el concepto más de territorio que de ciudad, porque la ciudad puede quedar más limitada, pero sí que dos ciudades que han sido líderes en el ámbito de la territorialización de la cultura y de cómo la cultura es además algo más que esa parte de espectáculo, ¿no? De la cultura es mucho más que ese espectáculo, y no me voy a poner a conceptualizar lo que es cultura, porque si no, al final, todos los que nos sentamos en terminamos conceptualizando cuál es nuestra impresión de qué cultura. Pero sí que aquí tenemos dos ejemplos muy claros de cómo la cultura hace ciudad. En este caso, Barcelona. Xavier es regidor, concejal de Industrias Creativas y Culturales y Turismo, si no recuerdo mal, y Paco de la Torre, además de gran amigo, es el alcalde de Málaga, que ha puesto, como saben ustedes, Málaga como una de las ciudades o como el espacio o como la cuna de los museos que él nos contará. La dinámica va a ser una dinámica, porque más que lo que yo pueda decir o lo que pueda moderar, que los dos son dos tipos bien moderados, lo que sí que vamos a hacer una pequeña intervención inicial de cada uno de ellos, y luego haremos un poco de diálogo sobre lo que significa ese concepto, ¿no? Desde cómo la cultura en el territorio, cómo el territorio y la cultura, y cómo además a través le damos ese valor que en definitiva es lo que Joan hablaba al principio, de cómo el valor de la cultura tiene que revertir en este trabajo que estamos haciendo. ¿Si te parece, Xavier? Gracias. Bueno, en primer lugar, también muchas gracias por haberme invitado a estar aquí. La verdad es que es un placer y poder compartir este espacio con el alcalde de la ciudad. Antes se lo comentaba que estaba on fire, ¿no? Y lo cual... Dejadme que hable de Barcelona en la segunda parte, si podemos, porque creo que hay alguna cosa que decir antes. Entre otras, definir o aproximarnos a esta idea un tanto central de qué quiere decir ciudad creativa, ¿no? Podríamos hablar también de ciudad cultural. Es un concepto un poco extraño. Creo que antes se ha dicho, deberíamos empezar a dar algunas cosas por supuestas. La gente que trabajamos o que nos sentimos parte de eso que llamaríamos el mundo de la cultura, deberíamos quizá perder menos tiempo en definir algunas cosas que a veces nos permiten explicarnos, para darlas por supuestas y a partir de ahí avanzar mucho más. Que la cultura tiene un peso fundacional, es evidente. Que la cultura es esencial para crear identidades colectivas y personales, es evidente. Que la cultura está en el epicentro del debate político, es evidente. Que la cultura es un factor económico, es evidente. Pero también es cierto que todo eso genera enormes contradicciones y enormes paradojas. Y la política cultural ha llegado, si me permitís decirlo como un relato un tanto aprovechado para entendernos, a mirar de regular esas contradicciones, a coserlo, ¿no? Este es el papel que ha hecho a lo largo de la historia, con papeles muy crepusculares, pues gente como Keynes, cuando en los años 20 inventa el primer Consejo de las Artes, Malraux, por supuesto, cuando define este concepto de democracia cultural, por supuesto, el efecto que tuvo los años 60, el mayo francés, cuando decimos no es únicamente imprescindible que la cultura viaje del centro a la periferia, sino que la periferia puede ser constructora de cultura. Por supuesto, este otro momento crepuscular que es el debate francés y canadiense en buena parte. En aquel momento los españoles no estuvieron excesivamente presentes delante de eso que se definió como la excepción cultural, que permite ahora tener un marco regulatorio sobre el cual podemos intervenir públicamente en cultura. Por supuesto también que ese papel que ha tenido a lo largo de los últimos años la transformación digital. Fijaros que si hiciéramos una pequeña visión histórica, veríamos que en el siglo
XV, Gutenberg inventa la imprenta. 70 años más tarde, Martín Lutero cuelga sus tesis en Wittenberg y se genera un ámbito disruptivo, un cambio de paradigma que permite romper la Edad Media y abrirnos a los siglos de las luces, si se permite decirlo así, a los sucesivos siglos que llegan a esta eclosión de las luces, que quizá la hemos identificado más con la Revolución Francesa, pero que proviene justamente de la aparición de la Reforma Protestante. Y fijaros también que ese cambio de paradigma permite una eclosión brutal de ese sistema económico que permite, y sistema social y sistema cultural que permite definir lo que ahora entendemos como nuestra vida cultural. Bien, estamos en un momento similar. Yo creo que aquello que empezó en los años 90 con la transición digital y que probablemente el coronavirus ha convertido en un elemento, digamos, radicalmente eclosiativo, es decir, entender el coronavirus como aquel elemento nos permite entrar en el siglo XXI de manera definitiva. Yo creo que este cambio de transición nos permite una aproximación interesante a definir qué quiere decir ciudad creativa o ciudad cultural. Es posible que una ciudad cultural es aquella que apuesta por la cultura, es evidente, no hay nada que decir, aquella que le dedica recursos, aquella que tiende a establecer todos los puentes necesarios entre su ciudadanía y los elementos que identifican y explican la cultura. Pero una ciudad creativa es algo más desde mi punto de vista. Evidentemente, una ciudad cultural puede ser creativa, pero cuando le añadimos el concepto creativo, yo creo que hay que añadir también aquella ciudad que es capaz de establecer un diálogo con este cambio de los tiempos que acontecen con intensidades a veces distintas, pero que pueden ser muy relevantes. Creo que el concepto que a mí, como mínimo, me interesa de ciudad creativa es justamente eso, una ciudad que es capaz de generar los resortes para que la cultura sea el epicentro de ese cambio trascendente que en momentos determinados tiene un elemento paradigmático. Y ahora estamos en uno de estos momentos. A plantearse que es una ciudad creativa hoy en día, es una ciudad que tiene que revisar desde mi punto de vista estos elementos fundacionales, estos elementos que crean identidad, estos elementos que ponen la cultura en el debate político y también la que la regenera o cambia o impacta en el mundo económico. Y tiene que ver con entender cuál es el impacto de lo intangible en el mundo cultural, cuál es el peso de la economía de los futuros cuando hablamos de cultura frente a los presentes. ¿Qué tiene que ver ir a un banco y pedir un crédito y que apueste por mi talento o que apueste por mis valores inmobiliarios? ¿Qué tiene que ver con dar a un banco como aval para mis futuras obras los másteres y los derechos de las que hice antes, sabiendo que hay una apuesta posible que puedo ponerlos en valor de nuevo o mucho más valor si yo a lo largo de mi carrera gano un Oscar o gano un premio Planeta? Ese cambio, que significa una transformación económica de primer nivel, es el que, desde mi punto de vista, significa estar en un entorno de una ciudad creativa, que va mucho más allá de una ciudad cultural. E insisto que una ciudad cultural puede ser creativa, pero una ciudad creativa puede no ser definida necesariamente como una ciudad cultural. Esta contradicción creo que es interesante de analizar. Hay tres elementos, acabo con eso, que definen una ciudad cultural y a los que Barcelona le ha dedicado, creo, a lo largo del tiempo una gran atención. Y lo digo porque estamos en un momento en que, y creo que debo decirlo, en que Madrid está de moda y Barcelona parece estar un poco tristona, Málaga está de moda y Barcelona parece estar un poco apagadita, pero yo creo que si hablamos de ciudad creativa, que no tanto de ciudad cultural, Barcelona sigue teniendo tres resortes que para mí, a mi juicio, son esenciales. El primero es una combinación extraordinaria entre formación y capacidad de acoger y generar talento creativo. Eso no significa necesariamente que se convierta en un elemento o que se genere elementos que después vayan al escaparate cultural. Pero todo eso es capacidad de acoger formación. Es decir, cuando digo formación me refiero a incentivar talentos potenciales. La formación tiene esa virtud. Yo no sé muy bien qué quiero hacer, pero la formación me invita a aprender, a desarrollar una posibilidad que igual yo no conocía, que es ignota en cierta medida, pero que se puede desarrollar. Y evidentemente la capacidad de coger talento, el propio, más aquel que viene, porque combinado con el propio se da muestras explosivas. Creo que Barcelona lo tiene de una manera extraordinariamente abundante. De hecho, somos una de las ciudades del mundo con más startups, una de las ciudades del mundo con mejor nivel de escuelas de industrias creativas, diseño, etcétera, etcétera. La segunda
es todavía, y digo todavía porque eso daría para otra sesión muy larga sobre los cambios de la sociedad civil, esa tercera generación de empresas que se han vendido a la empresa a un fondo de capital y que son rentistas, bueno, ya eso nos daría también un cambio sobre ese modelo que ha sido muy constructivo de la relación entre lo público y lo privado a través de un conjunto de símbolos que ha significado la sociedad civil, pero yo creo que sigue teniendo una relación público-privada que es admirable en el sentido de que, y lo digo ahora como un elemento del cual no quiero hacer digamos, un spoiler de un posible debate muy interesante. A veces el hecho de no tener Estado te ayuda a este nivel, ¿no? Es decir, la sociedad civil en Barcelona ha desarrollado una simulación histórica sobre aquello que no tiene, que ha permitido desarrollar a veces aspectos culturales muy interesantes. Y el tercer elemento, evidentemente, es la capacidad para ejemplificar estos elementos en infraestructuras muy pensadas para que se desarrollen ese tipo de proyectos, lo que llamaríamos las fábricas de creación, espacios muy ignotos con experimentos a veces de gestión digamos, cultural llevados a la gestión cívica, elementos que son muy problemáticos pero que a la vez tienen una enorme fertilidad en términos creativos. Bien, eso para mí es una ciudad creativa. Ahora bien, no necesariamente, y ahí también es un spoiler de una posible sesión, quizá genera déficits en lo que hoy en día llamaríamos este escaparate cultural que a veces nos interesa tener. Es probable que ahí Barcelona esté en un momento, pero también es cierto que si aceptamos lo que decía antes de que vivimos un cambio de paradigma y que este cambio de paradigma tiene una dimensión política, una dimensión social, económica, también semántica, es probable que Barcelona esté haciendo, aunque nos sorprenda, de manera bastante relevante e interesante los deberes de una época que vendrá. Así quisiera verlo y así creo que es posible procesar lo que está ocurriendo en Barcelona en este momento. Lo dejo aquí de momento y en cualquier caso después concretamos más. Gracias. Gracias, Xavier. Muy interesante. Paco, tú has configurado una ciudad con tu liderazgo, con tu impulso, en una ciudad cultural, sin duda alguna, también una ciudad creativa. Yo es que soy de Elche, pero mi mujer es de Málaga, entonces con lo cual al alcalde tengo que tratarlo como si fuera mi alcalde y tengo que darle también esa entrada, ¿no? Pero sí que es verdad que efectivamente la apuesta por el territorio, la apuesta por la cultura que hace un territorio como en este caso, como Málaga, que ha hecho y que ha permitido también vertebrar la ciudad, recuperar patrimonio, generar talento, ¿no? Pues yo creo que es muy importante lo que decía Xavier, de que lo que se trata de que no tengamos continentes solamente, sino lo que generemos es contenido y generemos cultura, ¿no? Daniel Inariti tiene un artículo fantástico que dice que todo se ha globalizado en el mundo menos la ciudadanía, y fundamentalmente porque no existe una cultura global que tenemos que construir, sino que al contrario la cultura se está convirtiendo en esa arma arrojadiza entre los pueblos. Yo recuerdo como anécdota hace unos años cuando era concejal en Elche, que estaba lo de moda lo de city marketing, que además he inventado también Barcelona, y era como las ciudades competían con las ciudades, ¿no? Que en aquel momento era la hostia, me vais a perdonar la expresión, porque era cómo competíamos y cómo nos diferenciábamos. Hoy estamos viendo que justamente estamos en otro ámbito distinto y en ese cambio de paradigma donde las ciudades lo que hacen es colaborar para generar todo ese entorno, ¿no? Es decir, Málaga es ese ejemplo, es el que todos estamos mirando, oiga, esto sí que funciona y no es solamente, como se ha visto en algunos casos, entretenimiento o gasto. Málaga. Como introducción, ¿no? Como introducción. Bueno, de entrada, permitidme que elogie la iniciativa que habéis tomado, el valor de la cultura, del Círculo de Bellas Artes, la Fundación Ortega Marañón y nuestros amigos de Planner Media, ¿no? Y decirme que me siento muy en casa después de las palabras del presidente del Círculo, ¿no? Que ha comunicado su condición de malagueño y saludaba. Yo no lo sabía, que el presidente del Círculo era malagueño, y me alegra muchísimo y me siento encantado de descubrir en detalle este edificio maravilloso. Conocía algo, pero no detalles como esta sala preciosísima, ¿no? Y luego con las palabras de Buyolo, con su mujer malagueña, pues muy en casa. Pero, yendo a la pregunta concreta, nosotros hemos abordado en Málaga este proceso de, vamos a decir, transformación cultural, intensidad cultural, en un doble plano. Primero porque la estrategia de la ciudad está definido desde los años 90, inclusive. Nosotros llegamos al gobierno municipal en el año 95 y ya Pedro Aparicio, el primer alcalde
de la democracia dejó en marcha un plan estratégico que hablaba de cultura, ciudad natal de Picasso, ¿no? Se ha tratado de ir desarrollando ese concepto, casa natal, luego Museo Picasso, etcétera, ¿no? Y también la innovación, ¿no? Y está muy unida. Luego tratar de desarrollar un poco esta idea, ambas cosas, ser potente en ambas líneas. No son las únicas, pero son las esenciales en la estrategia de la ciudad de estos años, ¿no? Y la parte de cultura lo he visto siempre como, por un lado, el planteamiento de que la gente que está en Málaga tenga acceso, permitidme esta palabra, a los bienes culturales de una manera normal, sin tener que desplazarte cientos de kilómetros, miles de kilómetros, puedas tener en tu ciudad realidades de equipamiento y manifestaciones, contenido cultural potente en el plano musical, teatral, museístico, en general, todas las vertientes. Creo que eso era básico y esencial hacerlo, ofrecer ese plano de igualdad a la gente de Málaga. Y segundo, en la medida en que eso se conseguía para los malagueños, Málaga tiene unas condiciones muy buenas, la palabra, de clima, de paisaje, de amabilidad de la gente, de hospitalidad, etcétera, convertirla en un factor de referencia también en la atracción de talento, ¿no? El talento propio, el talento que es capaz de elegir la ciudad donde quiere vivir y trabajar. Hoy las startuperos, perdón por esta palabra, un poco así, no correcta a lo mejor, todavía en la academia, no sé si está admitida, que elige dónde poner su proyecto empresarial, ¿no? O el que trabaja para una empresa tecnológica multinacional, pero que ofrece varias opciones y trata de moverse para poder estar en el centro de producción de Málaga. Y la empresa que sabe que si lo pone en Málaga puede atraer talento con facilidad y entonces las empresas vienen a Málaga, etcétera. Crear un círculo virtuoso en esa medida. O sea, la cultura al servicio, en primer lugar, si me permitís esta palabra, de la autoestima de los malagueños, que digan, caray, mi ciudad es capaz de ofrecerme todo esto que antes no me ofrecía y me igualo con otras de España o de Europa, etcétera, y al mismo tiempo fomentar y potenciar la capacidad de la visibilidad, la referencia de Málaga para esa atracción de inversiones y de talento en general. En esa línea se ha venido trabajando. Entonces, de una manera muy natural se han ido haciendo cosas que luego han tenido mucho más efectos, ¿no? Es el efecto de dinamizar espacios que estaban muy parados, muy perdidos. Es evidente que el Museo Carmen Thyssen, que es bueno, no es que es una potencia, pero es bueno, dinamiza el espacio del centro histórico que está. El Museo Picasso igualmente, el espacio de Tabacalera al otro lado del río Guadalmedina, los que conocéis Málaga os situáis, porque el Guadalmedina era un poco la barrera de la Málaga más culta, digamos, en teoría, margen izquierda al margen derecha, más popular, vamos a decirlo así, tratar de igualar absolutamente la ciudad con esas ofertas culturales. Y Tabacalera es un símbolo de la Málaga cultural y tecnológica, pues tenemos el Polo Nacional de Contenidos Digitales, que también enlaza con la cultura, porque es un foco muy bueno de creación, de educación y de cultivo y de emprendimiento en videojuegos, una referencia ya a nivel nacional, interesantísimo lo que viene haciendo en estos años. Hay 200 y pico startups que han nacido en tema de videojuegos y somos fuertes en esta materia. Y luego en materia cultural, porque está no solamente el Museo de Arte Ruso de San Petersburgo, sino el Museo de Automóvil de la Moda, que la directora general había conocido hace pocos meses, me lo recordaba en el despacho del presidente cuando coincidimos allí, ¿no? Por mencionar estas características. Pero más proyectos que tenemos, el Centro Principia, el Museo de la Ciencia, para el distrito de Palma-Palmilla, un distrito que precisamente necesita un impulso más para cohesión social y cohesión territorial con el resto de la ciudad. La Casa Gerald Brennan en Churriana, pequeño escenario, pero que juega un papel muy interesante, con una visión internacional también, con el mundo británico. Podía seguir en esta materia la Caja Blanca, que es un tema para jóvenes creadores, jóvenes en el borde entre Puerto de la Torre y Teatinos, cercano a la universidad, pero más hacia el Puerto de la Torre. Hay muchos escenarios donde el elemento digamos, de dinamización del espacio territorial juega papel. La esquina del puerto, el Muelle 1 y Muelle 2, que al final acoge el Pompidou, está planteado como un contenedor cultural, sin definir el contenido todavía, porque ya pensamos que para el espacio del centro, para el proyecto del puerto, era bueno que hubiera no solo comercios, pocos, no muy altos, muy medidos en altura, sino un componente cultural que también potenciara a la ciudad hacia el este y hacia el centro, ¿no? Eso está ahí. La dinamización de la economía, por tanto, ¿no? La diferenciación del producto turístico. Hemos conseguido que nuestro turismo sea un turismo de ciudad, no es un turismo de sol y playa. Puede tenerlo, pero básicamente de ciudad, que potencia el turismo de congresos, con lo cual potencia la economía. Está claro que la cultura, como está definido de esta manera, tiene un elemento muy positivo. El valor de la cultura, que es lo que aquí nos une hoy a todos, nadie lo puede discutir.
Es evidente que eso está, que produce evidentemente al mismo tiempo una capacidad de creación, ese conocimiento. Está claro, es evidente. Nosotros, el Centro de Arte Contemporáneo, que no lo he mencionado, que es el primer contenedor que lanzamos en el año 2003, en febrero, ese año se abría en octubre el Picasso en la calle Granada, justo en San Agustín, cerca de Granada, pues sustituyó lo que estaba cerrado, el antiguo mercado de mayorista. Mercamálaga dejó el mercado mayorista sin uso y se convirtió en un lugar que era un auténtico vertedero de basura y actividades marginales, ¿no?, de la ciudad. Todo ese barrio del Soho, hablábamos hace un momento de ello, de la Alameda hacia el puerto, pues ha sido revitalizado por el Centro de Arte Contemporáneo, que ha jugado un papel muy interesante, lleva ya pues cercano a los 20 años, ¿no?, revitalizando toda esa zona. Hay muchos ejemplos, no cabe duda, ¿no? Yo creo que al final, entre todos, pues es una labor de todos, no solamente desde el Ayuntamiento lo hemos tenido claro, pero hemos tenido también la ventaja, me gusta hacer en esto generoso y honesto, ¿no? La estrategia es compartida por todos. Tenemos una fundación que agrupa, está creada desde el año 95, 94, 96 el primer plan estratégico, el 2006 el segundo, donde está el Ayuntamiento, está la Diputación, está la Junta de Andalucía, está el Gobierno Central, los empresarios, los sindicatos, Cámara de Comercio, por supuesto, universidad, entidad financiera local, digamos, mi caja, pero muy abierto también a la colaboración con otras entidades. Es muy importante incorporar a la actividad y a las actividades culturales lo que es la colaboración público-privada, actividades privadas, ¿no?, el mecenazgo, que en ese sentido Málaga no tiene todavía un recorrido tan brillante como puede tener Barcelona o mismo Madrid, ¿no? Nos falta cultura en ese sentido, ¿no? Bueno, no sé si estoy contestando de una manera completa. Es evidente que al mismo tiempo hay que mencionar lo que hace el Teatro Cervantes, lo que hace el Teatro Segaray con su factoría Segaray, donde compañías teatrales locales, jovencísimos, 30 y tantas han creado y algunas con mucho éxito, etcétera, están proyectando hacia afuera. El Festival de Cine Español y en Español, que Málaga ya es la 24ª edición, ha sabido crear también un mecanismo de estímulo a los creadores malagueños, jóvenes. Siempre se cuida un poco este aspecto, aunque parezca complementario, pero es importante estar ahí. De tal manera que en las artes plásticas, toda esta serie de museos, vamos a llamarlo así, ha ido creando también una cultura, ¿no? Javier Calleja, José Luis Puche, nombres que me vienen a la memoria, de artistas malagueños que se han proyectado hacia el mundo desde la proyección que hicieron en el Centro de Arte Contemporáneo. Sus exposiciones le permitió abrirse un camino interesante, ¿no? Bueno, termino aquí también, como dice Xavier, ¿no?, para seguir en el coloquio, pero no sé si he contestado bien a tu pregunta, que era un poco ¿a qué viene? ¿Por qué lo hacemos? Tratando de contestarlo. Creo que es una herramienta muy potente para los territorios, clarísimo, ¿no?, y que debe ser compartido por todos, evidentemente, y jugar ese papel. Yo creo que lo estamos consiguiendo y encantado de que sea compartido por otras ciudades. Yo creo que mientras más lo hagamos y mejor lo hagamos, tengo muy claro el papel del mundo del libro, es evidente, los premios que hemos creado, el premio de novela Ciudad de Málaga, premio de ensayo que lleva el nombre de José María González Ruiz, literatura infantil también, nos alegra muchísimo, de poesía que lleva nombre de Manuel Alcántara, que hago también con la Fundación Manuel Alcántara, van siempre ligando nombre de Málaga y lo hacemos porque ayudamos a esa línea tan interesante, el mundo de las bibliotecas. Hemos tratado de tener la mejor red de bibliotecas de Andalucía, sé que Cataluña en eso es un territorio pionero en España, ¿no? Bueno, tratamos de copiar lo bueno de otros territorios como natural dentro de las limitaciones económicas nuestras, ¿no? Es lo que hemos venido haciendo y creo que es una línea muy compartida, que es lo bueno de estas estrategias, que no sean muy personales, sino que sean compartidas por mucha gente y en general compartida por la ciudad. Eso garantiza su continuidad, que es muy importante, todas estas cosas. Gracias, Paco. Nada, por Dios. Gracias, amigo. ¿10? Bueno. Joan, que es el de los tres que montamos esto, el malo de la película, me ha dicho que solo tenemos 10 minutos, así que vamos a ser muy rápidos, pero muy concretos. Quería hacer dos preguntas, ¿no? Porque ahí de lo que estaba diciendo Paco, y además ahí en Barcelona habéis sido siempre un referente, tanto uno, en la creación de planos estratégicos, es decir, de esa visión de largo recorrido, dos, en la generación de talento que tú bien decías, y tres, en la de los consorcios, es decir, el entender que las ciudades se construyen desde ese consorcio, ¿no? Tú has conceptualizado muy bien de lo que tiene que ser esa ciudad creativa. Creo que también deberíamos de darle una repensada o deberíamos de tener otra sesión si las ciudades son solo creativas y culturales o solo son creativas o solo son culturales o son las dos cosas. Yo creo que tienen que ser las dos cosas y creo que tú lo dejabas bien claro. Pero sí que, ¿cómo ves tú en este momento? Voy a hacer dos preguntas para que sean muy rápidos. Hablamos primero una y luego hacemos la segunda. ¿Cómo ves ahora
la ciudad de Barcelona, es decir, qué impulso se le está dando y, sobre todo, como esto es un foro de liderazgo, ¿cómo vemos el futuro? ¿Cómo veis el futuro de hacia dónde tiene que ir Barcelona? A ver, Sí, fácil. Sí, bueno, fácil. Barcelona está en una situación cultural compleja ahora. Quizá porque tú lo has definido muy claramente, una ciudad creativa, ya que si utilizamos esta expresión, ciudad creativa, ciudad cultural, a la que nos invita un poco el título de la sesión, pero es tan artificial como queráis, pero creo que a mí me ayuda a entendernos un poco. Una ciudad creativa debe ser cultural, obviamente, y una ciudad cultural aspira a ser creativa, esto es evidente. Pero es cierto que los timings no siempre coinciden en el tiempo. Yo puedo hacer una ciudad cultural y, por favor, que nadie crea que hago ninguna reflexión sobre ninguna ciudad, lo digo en plano teórico. La puedo hacer sobre la base de un impulso y un liderato que aporta o que apuesta con un presupuesto importante, con una capacidad de gestión, de negociación y de atracción de elementos de primer nivel. Lo puedo hacer así. Pero para llegar a ser una ciudad creativa hace falta que los mimbres se vaya creciendo poco a poco, que se den ciertas sinergias, que aparezcan elementos que probablemente sin el primer elemento no aparecerían nunca. Es cierto que tú puedes estar metido en un proceso cultural creativo muy importante, pero en cambio haber desatendido eso que llamaríamos las reglas del juego de la ciudad cultural. Yo creo que Barcelona está un poco en este momento. Es una ciudad que parece ensimismada desde mi punto de vista en este proceso de creatividad altamente politizada, lo cual creo que es un signo evidente de un cambio de paradigma y que ha dejado un tanto de lado, a veces incluso con un cierto desprecio, esos elementos que significan o que nos permiten evocar ese valor simbólico que tiene la representación cultural. Hay debates en Barcelona, como el del Hermitage, por ejemplo, que se explicaría en estos términos, ¿no? Un debate complejo, muy interesante y que está en la raíz de lo que yo he explicado. Son estos dos mundos. Exactamente igual que hay una situación en la que el conflicto que supone el buscar un encuentro razonable entre lo que tiene de positivo ser un país bilingüe, es decir, ser capaz de establecer y aprovechar las virtudes de mercado que nos genera la industria de la lengua, que es, como se ha dicho antes, el principal activo que tenemos en este país, la industria cultural del español, aprovechando y enriqueciéndole con el valor añadido que significa la diversidad genérica que te da el ser catalanoparlantes, lo hemos convertido en un elemento de debate esencialista que a veces nos lleva a no buscar un encuentro razonable entre esos dos polos que yo antes definía, aprovechando un poco el título de la sesión, como la ciudad creativa y la ciudad cultural, ¿no? Eso es el debate en que está Barcelona ahora. Si este debate lo supera a corto plazo con soluciones razonables, me parecerá que habremos aprovechado el tiempo. Si no lo sabemos aprovechar, podemos entrar en una situación en la que, tal como corren hoy en día los ritmos del funcionamiento cultural, las nuevas competitividades, las globalidades, podemos tener un cierto retroceso objetivo. Más claro creo que no puede ser. Paco. Sí. Yo, añadiendo algo a lo que te había dicho, creo que la cultura también está desempeñando en Málaga y en cualquier zona, cualquier territorio donde tengas actividades de área cultural, un complemento de la educación. Pero quiero enriquecer lo posible esta reflexión. Quiero decir, la educación en sí mismo no es capaz de ofrecer todo lo que el mundo cultural puede ofrecer, eso es evidente. Pero la educación sí puede ser un elemento, digamos, de hacer a la población en general más receptiva, más interesada, más abierta al mundo de la cultura. Y yo soy, no diré la palabra crítico, soy insatisfecho con lo que en materia educativa se ha hecho en España, los años de democracia. Creo que España tiene que haber abordado, y más sobre todo en los territorios del sur, como Andalucía, que tenía un cierto déficit en materia de educación. O digo déficit, me refiero que a lo mejor pues habíamos tardado en tener universidad, caso de Málaga, hasta el año 1972, por ejemplo, no tuvimos universidad, la ciudad más grande de Europa que no tenía universidad. Y luego, pues, un cierto déficit en cuanto a que el nivel de alfabetización, hay estudios muy interesantes, el Banco de España, el Servicio de Estudio de Historia, de Historia Económica, que analiza y ve cómo entre el nivel de alfabetización de los países del centro de Europa más desarrollados que en los del Mediterráneo, había entonces una diferencia en el siglo XIX muy importante, que se nota luego en la economía y en todo. Igualmente dentro de España, por lo tanto es clave el tema de la educación. Y la excelencia de la educación no se ha alcanzado, no ha alcanzado.
Cuando hay un fracaso escolar de un 30 y tantos %, hemos tenido en Andalucía, durante bastantes años, ahora está en un 20 y algo, tanto por ciento, eso es población que se queda al margen, que se queda atrás. ¿Cómo podemos pensar que esa población va a estar interesada en los temas culturales, por un lado, ¿no? Y cuando planteo la excelencia es tener un profesorado y un ambiente y conseguir, las familias a lo mejor no todas tienen la misma motivación, pero hay que suplir ese déficit de motivación para que los niños desde la primaria, 6, 7 años, empiecen a ver el mundo de una manera atractiva en el aprender, ¿no? Ir marcando. Un profesor puede abrir caminos hacia la cultura o no abrirlos. No digo hacia la incultura, no abrirlos. Aprovechar las oportunidades para hacerlo. Con la arquitectura, con la pintura. Lo que sí hemos conseguido es tener en Málaga una oferta interesante que puede ser utilizada inteligentemente por ese profesorado, que yo aspiro que sea aún mejor, para que lo haga aún mejor esa utilización. Pero cuando cada año en la estadística tenemos unos 120, 130.000 niños que pasan por todos los museos nuestros y de otras instituciones en actividades pedagógicas que acercan, actividades que hacen de mediación, etc., eso es una satisfacción inmensa. Yo hago balance atrás y me sitúo en mi infancia. Digo, ¿qué teníamos? ¿Qué teníamos? ¿Y qué tienen hoy, Sonia? Y la diferencia me llena de alegría, me llena de satisfacción, ¿no? En Málaga no teníamos prácticamente nada, el Museo de Bellas Artes mínimo, y había que ir a Madrid para tener cosas, o verlo fuera, ¿no? Yo estudié en Francia, cuando terminé mis estudios en España de ingeniero agrónomo y sociólogo, y estuve en Rennes, Bretaña, y coincidió en los años 65, 66, que el 66 cumplía Picasso, vivía todavía hasta el año 73, 85 años. Me acuerdo que el Gran Palais, Petit Palais de París, era una exposición fabulosa, antológica de Picasso. Yo me desplacé especialmente a París a verla, ¿no? Y cuando ves esas cosas, te sacude, ¿no? Y dice, ¿cómo mi territorio no puede conseguir este tipo de cosas, ¿no? Dijiste una cosa muy interesante, que es que debería reflexionar. El fracaso escolar, fíjate que tiene que ver, y no lo solucionaremos hasta que no rompamos esa idea tan que nos proviene del retraso español durante el franquismo, que es que la educación es el ascensor social. Es que ya no lo es. Es decir, la educación debe dejar de... La educación, me refiero a la formal, debe dejar de pensar que básicamente está pensada para que uno encuentre una salida mejor en la vida desde el punto de vista laboral. Hasta que no acabe con eso y empiece a ser mucho más horizontal, no vamos a resolver ese problema. Es lógico, además. Puede ser ascensor social y al mismo tiempo es una educación hombre, claro, muy que transversal, como natural. Pero ya me entiendes, ¿no? Quiero decir que tiene que ver un poco con esas urgencias en este país. En Europa resolvieron con 50 años y que aquí, al cabo de 15 o 20 años, aparece el tránsito digital y nos desmonta de alguna forma el orden sobre el cual construimos las políticas públicas, ¿no? Y ese proceso un poco de ruptura que se da en los años 90, que nos desencajamos, hace que algunas cosas queden a medias, ¿no? Y la relación entre cultura y educación, que es fundamental, tú lo definiste muy claramente, es bastante triste que la tengamos que arrancar desde cultura. Lo lógico sería que se arrancara desde educación. Fíjate que hay una contradicción aquí. Lo he planteado así, pero sí, es verdad que la oferta cultural complementa esos vacíos educativos, ¿no? Y abre la mente de los críos de una manera fabulosa. Eso es muy consolador, digamos, ¿no? Es muy atractivo el que se puede decir. Pero echo de menos que tengamos la educación que yo deseo que tenga para todo el mundo, absolutamente. No es mi papel, porque mi papel es de moderador, pero como los dos sabéis que soy director adjunto del gabinete de la ministra de Educación, claro, y pedagogo, no puedo dejar de no entrar y estar... ¿Te sientes aludido? Me siento aludido, aunque no es mi momento, y voy a robar 30 segundos nada más. Efectivamente, vamos a ver, el binomio cultura y educación tiene que estar unido. Yo creo que no puede haber cultura sin educación, no puede haber educación sin cultura. Segundo, la educación efectivamente... Y es verdad que viene por ese retraso histórico que hemos venido, es decir, que aquí lo hablábamos, mientras en el año 70 aquí solamente graduaba el 3% de la población, es decir, solo 3 de cada 100 entraban en la universidad, en Finlandia estaban graduando el 35%, hoy estamos en un 54%, por cierto, 2 puntos más que Finlandia. Tercero, llevamos un retraso cultural histórico muy importante que tenemos que estar recuperando y efectivamente la educación ya no solo tiene que ser el ascensor social, sino que tiene que ser el elemento que empodera a la ciudadanía. Y en ese empoderamiento de la ciudadanía no puede ser solamente desde el punto de vista técnico, sino tiene que ser una educación integral que tiene que ver con los valores, la cultura, etcétera. Si somos capaces de generar esa simbiosis, de entender que la excelencia en la educación no es solamente cuántas notas o cuánto
grado en PISA tenemos, sino además qué valores estamos inculcando y cómo estamos generando ese aprecio a la cultura, seremos capaces de entender que ahí tenemos que avanzar. Sin querer convertir el debate sobre la cultura en debate sobre la educación, permíteme, Federico, una matización. Ha hablado de Finlandia. Finlandia hizo una revolución educativa apostando por una primaria de calidad, poniendo para los profesores de primaria muy buenos alumnos de su universidad, elevando el nivel económico y social y visibilidad del maestro como elemento básico, capital humano, los niños, y por justicia social, por igualdad social. La clave está, en universidad no estamos mal. El tema es que la gente que llega a la universidad ha pasado la primaria y secundaria adecuada. ¿Y cuántos han quedado en el camino? Esa es la pregunta, ¿no? En Finlandia, los que llegan muy preparados para aprovechar bien la universidad. Y llegado a eso, y ya con eso termino, si no, Joan me matará y Lucía, que está ya ahí esperando para salir. Permíteme un matiz más añadir. Yo creo clave la cultura con una palabra, libertad. Si no hay libertad auténtica para los creadores, para la gente de la cultura, eso no funciona. Yo, en el mundo de la cultura en Málaga, hemos tratado desde el ayuntamiento hacer mucho, pero no condicionar nunca, jamás, a nadie, en nada. Ni festival de cine, ni en teatro, ni en nada. Añado otra. Nunca. Déjame, para acabar, Nunca. añado libertad, por supuesto. También es una obviedad pero está bien recordarlo. Y segunda, masa crítica. Si no hay masa crítica, la libertad no ejerce como tal y en consecuencia no tiene ese impacto. Y eso significa, si lo llevamos a un terreno mucho más técnico, a corregir uno de los errores más importantes de las políticas tradicionales públicas en España, no hablo del Ministerio, hablo en general, que es un cierto ensimismamiento en las políticas de oferta, es decir, los creadores como nuestros clientes, y un cierto olvido del ciudadano como el receptor real de las... Bueno, tenemos que dejarlo aquí, y como los dos habéis introducido una palabra y yo puedo introducir otra, aunque suene muy rojo, igualdad de oportunidades, que es lo que tú también haces precisamente para que todos los malagueños puedan acceder o tener eso. Señores, habéis visto que esto daría para mucho más, pero si no nos vamos a comer la siguiente mesa y la siguiente y los premios. Así que gracias a los dos, porque efectivamente... Adiós.